La película más pinchemente compleja de todos los tiempos. O sea, la película así que de plano, no es la guía del hater, es la pinche complejidad, pero ¿a poco no está buena la pregunta? La película que se ponga uno así frente a la pantalla y diga, ay cabrón, y ahora, ¿cómo leo esto? ¿Me gusta o no me gusta? ¿Lo admiro o no lo admiro? ¿Es propaganda fascista o es un alegato contra el racismo? ¿O es las dos cosas al mismo tiempo? Y al mismo tiempo es hermosísima y es un hito en la historia del cine. ¿Qué película cumplirá con todos estos propósitos aparentemente contradictorios? Olimpia, de Leni Riefenstahl, una película de 1936. Y es un documental, además, ni siquiera es una película de ficción. ¿Cómo puede emproblemarnos tanto moralmente y tener tan difícil lectura, tan pinchamente compleja lectura, una película de ficción? Bueno, pues es que primero, para los que no sepan, hay que hablar de quién es Leni Riefenstahl. Leni Riefenstahl fue una mujer que fue una figura muy importante, pues yo diría que en las artes, en Alemania, a todo lo largo del siglo XX o en varios momentos del siglo XX. Ella se formó como bailarina, empezó a trabajar en el teatro, bailando, y ahí fue descubierta por un cineasta que se llamaba Arnold Fanck, en la Alemania de los años 20, que era famoso por las que eran conocidas como Bergfilm, es decir, películas de montaña. Películas, era un subgénero propiamente alemán, en ningún otro país del mundo se hacían, dado que Alemania tiene este culto a la naturaleza y a la naturaleza pues, alpina, claramente, pues ellos tienen ahí esas montañotas. Y entonces el doctor Fanck se especializaba en filmar películas sobre pues personas que vivían en las montañas, que tenían una suerte de comunión espiritual con la naturaleza, que podían ser amenazados por los elementos, pero que finalmente se imponía esta idea que tenían de fundirse con la madre tierra y hacerse uno con ella, y terminaban alcanzando la felicidad en las nieves eternas de las montañas alemanas. Era un género pues muy típico de la época, y diré de una época en que estaban en ascenso las ideas del Tercer Reich, las ideas de Adolf Hitler. A mediados de los años 20, Fanck empieza a hacer estas películas. A mediados de los años 20 empieza a surgir en Múnich un partido que se llama Partido Nacional Socialista de los Trabajadores, nazi de no mucho cariño, y a partir de esto empieza a verse que hay una coincidencia entre este discurso de las películas de Fanck y lo que el nazismo llamaba como el espíritu völkisch, es decir, el espíritu del pueblo. Volk, que es la palabra alemana que quiere decir pueblo, es la palabra que da raíz a folclore, por ejemplo. Y justamente había esta idea de un buen salvaje, de una naturaleza pródiga que alcanzaba la perfección y que vendría a salvar a la Alemania pura a partir de una raza pura del intelectualismo complejo, contradictorio y potencialmente malvado de Occidente en general y de los judíos en particular. Estoy haciendo casi una caricatura de la ideología nazi, pero en esencia es reducible a eso, reductible a eso. Y en buena medida esto hacía pues muy buen gancho con las películas de montaña de Fanck, protagonizadas por Leni Riefenstahl. Una Leni Riefenstahl que además de ser muy hermosa, de ser buena bailarina y de escalar bien montañas, no se necesitaba mucho más para hacer esas películas, empezó a tener curiosidad por la cámara, empezó a tener curiosidad por los procesos de edición, por la fotografía, y a decir qué se me hace que yo, además de salir en estas películas, podría dirigir estas películas. Y muy rápidamente dirige una película que se llama La Luz Azul, es un clásico del cine alemán, un clásico del cine mudo tardío, en donde ella se dirige a sí misma en el papel de una pobladora de un pueblo de montaña que tiene una relación de comunión espiritual privilegiada con la naturaleza y que
puede acceder, digamos, a estados espirituales por esa pureza que la liga a la naturaleza germánica, a la que ningún otro habitante de su pueblo puede acceder. La Luz Azul fue una película exitosa en términos comerciales y en términos artísticos a finales de los años 20, debe ser del 27 o 28, La Luz Azul, y llamó la atención de dos hombres muy poderosos o que estaban en vías de hacerse muy poderosos, que fueron Adolf Hitler y Joseph Goebbels, su ministro de propaganda. Entonces, muy rápidamente, Hitler y Goebbels le piden a Leni Riefenstahl que filme un cortito sobre el partido nazi. Lo filma, el cortito queda muy bien para los efectos propagandísticos de los nazis, y entonces le piden que colabore con Albert Speer, el arquitecto del Tercer Reich, el arquitecto de estas grandes escenografías que asociamos con la estética fascista, en conceptualizar una convención del partido nazi que tendrá lugar en Nuremberg para que quede un documento histórico de los primeros años del Tercer Reich. Esta película debe ser del 34, si no me equivoco, que se va a llamar El triunfo de la voluntad. El triunfo de la voluntad es una película que no es pinchemente compleja, es monstruosa y eso, digamos, le resta toda complejidad. No que no sea muy hermosa estéticamente, no que no sea muy eficaz narrativamente, pero es un documental La mayor gloria de Hitler. Es decir, de hecho, no es un documental, es una película de propaganda que entiende muy bien cuál es la estética fascista, que entiende muy bien que se trata de ser imponente, ser apabullante, mostrar el delirio paroxístico que produce un líder, mostrar estas alusiones a esta suerte de pureza germánica eterna y a partir de esto producir una suerte de éxtasis político en el espectador. El triunfo de la voluntad logra eso. Y si uno no es un fascista consumado, si uno tiene alguna noción, digamos, de lo que produjeron los fascismos a lo largo del siglo XX, pues la ve como una reliquia histórica bastante perniciosa de una señora que hacía muy bien el mal, es decir, que filmaba muy bien cosas horribles. Esa película es mucho más fácil de leer que la siguiente película de Riefenstahl. La siguiente película de Riefenstahl es Olimpia. Es un encargo también del gobierno alemán, del gobierno de Hitler, pero es un encargo de cara a los Juegos Olímpicos que se celebraron en Berlín en 1936. Quien dice Juegos Olímpicos dice cosmopolitismo, pues venía gente de todos los países. Y Hitler y Goebbels le piden a Riefenstahl documentar la mayor gloria del Tercer Reich, pero también el espíritu cosmopolita del Tercer Reich en un momento en que Alemania goza de muy mala prensa en esos terrenos de cara a los Juegos Olímpicos. Los Juegos Olímpicos eran para Hitler, digamos, su gran demostración de poder suave, su gran demostración de ser una potencia cultural, económica y política, cosa que medio mundo le estaba reprochando ya no ser. El encargo era muy innovador. No había muchas filmaciones de justas deportivas en la historia de Alemania hasta entonces. Por lo tanto, Riefenstahl de plano inventa cosas inverosímiles que marcarían, digamos, la narración audiovisual deportiva en el cine y en la televisión hasta nuestros días. Riefenstahl hace cosas locas como ponerse y ponerle a su camarógrafo una cámara en la frente y ponerse a correr junto con los corredores para tener una cenital de sus pies o meterse en una bicicleta en medio de los ciclistas a filmar directamente las ruedas de la bicicleta o los brazos en el manubrio o concebir toda una serie de emplazamientos de cámara que tienen que ver además con por dónde cae la luz para filmar los clavados en la que es la secuencia más justamente famosa de esa película. La película es hermosísima visualmente y además no nos enfrenta a nada que sea a priori monstruoso, fuera de 2 o 3 tomas de Hitler que tiene la película. La verdad es que la película es un documental sobre deportes y es un documental sobre deportes hermosísimo que lo que hace es poner en valor cuerpos perfectos que hacen cosas hermosas en un entorno idílico. Eso ya empieza a sonar
a lo que postulaba Leni Riefenstahl en sus primeras películas de montañismo. Eso ya empieza a sonar a un ideal superheroico, a una idea de que existen superhombres y que existen supermujeres que pueden hacer los que otros no. ¿Dónde está el ingrediente de mayor pinche complejidad en Olimpia? El ingrediente de mayor pinche complejidad está en probablemente el atleta más famoso de esa película y el atleta más famoso de Berlín 36, que es Jesse Owens. Jesse Owens ganó 4 medallas de oro en Berlín 1936 en distintas competencias de atletismo, lo que lo volvieron, pues digamos, la figura más conocida, más exitosa, más admirada, más polémica también en el mundo, en el ámbito deportivo a mediados de los años 30. Y la película realmente está enamorada de Jesse Owens. La película presenta su cuerpo como un cuerpo perfecto, un cuerpo capaz de todo. Es impresionante las tomas que le dedica Riefenstahl, en donde lo vemos correr muy por delante de sus compañeros, de sus contrincantes cuando está corriendo los 100 metros o cuando está corriendo los 400 metros. Es muy impresionante ver cómo Riefenstahl se detiene en lo largo de sus piernas, en lo flexible de sus piernas, en lo tierno de su rostro. Es muy peculiar que, siendo un hombre tan poderoso físicamente, sea un hombre que tiene un rostro francamente candoroso. La cámara lo ama, y si la cámara lo ama es porque Leni Riefenstahl parece enamorada de él al estarlo filmando. ¿Y qué es tan pinchemente complejo de todo eso? Que Jesse Owens es negro. Jesse Owens era negro. Y el Tercer Reich, los empleadores de Leni Riefenstahl y unos empleadores cuya estética deriva en buenísima medida de la estética de Riefenstahl, pensaban que había una raza superior, que esa era la raza aria, es decir, ellos, y que todas las razas eran inferiores. Y a ninguna raza consideraban más inferior que a los negros. Y si digo raza es porque ellos usaban esa palabra, e incluso se permitían que itinerara por Alemania una exposición llamada Entartete Kunst, es decir, arte degenerado, que postulaba como el culmen de la degeneración artística el arte negro, las estatuas africanas, el jazz, las tallas de madera de los pueblos africanos o la obra de artistas negros estadounidenses o de las colonias francesas, le parecían francamente repulsivas a Hitler y a Goebbels, es decir, a los patrones de Leni Riefenstahl. Y de pronto, la cineasta que va a definir la estética nazi, la cineasta que va a postular cuáles son las coordenadas de la comunión de el alma pura germánica con la naturaleza en una serie de películas, resulta que está exaltando con el mismo discurso visual grandilocuente y el mismo discurso visual que lo exhibe como una figura mítica a un hombre negro. Leni Riefenstahl ¿sería una racista? En realidad era una demócrata que lo que quería hacer era cuestionar y subvertir a sus jefes. Esa respuesta aparecería muchísimos años después, o un atisbo de respuesta, porque se sigue debatiendo esto hasta la fecha, y además ella hizo muchos esfuerzos por confundirnos en sus memorias, que es un libro extraordinario que les recomiendo. Está editado por Circe. No son nada creíbles, pero son fascinantes. Y la clave de esa pregunta está en un libro que les recomiendo muchísimo. Hay una edición más modesta que se llama solo Los Nuba. Hay una edición más elegante que se llama África. Y es un libro de fotografías que hace Leni Riefenstahl 40 años después de Olimpia, en los años 70, y que hace en África, que hace particularmente en Sudán, con una tribu que es conocida bajo el nombre de los Nuba. Y son puras fotografías de hombres Nuba, no fotografía mujeres, o si las fotografías por excepción,
Son estos cuerpos, tienen, digamos, una morfología muy impresionante, son cuerpos muy espigados, muy alargados, con piernas y pies y brazos y rostros muy largos, muy elegantes, y siempre los hace posar de manera muy digna, muy augusta, contrastando con elementos naturales otra vez. Y uno ve esas imágenes y de pronto dice qué hermoso, pero al mismo tiempo se acuerda de Olimpia y se acuerda de quién es la autora de esas imágenes, es decir, la autora visual del principal culto a Hitler y de toda la estética del Tercer Reich. Y entonces uno se rasca la cabeza y dice, bueno, esto me gusta o no me gusta, lo apruebo o lo repruebo. ¿Y cómo es posible que quien es fundamentalmente una nazi esté celebrando la belleza negra en 1936 en desafío a Hitler en Olimpia y luego refrendando ese homenaje a la belleza negra en los años 70? Y uno se rasca la cabeza hasta que lee a Susan Sontag. Susan Sontag es una académica estadounidense, bueno, fue una académica estadounidense que escribió un libro de ensayos que se llama Bajo el signo de Saturno, y en este libro tiene un ensayo que se llama Fascinating Fascism, fascinante fascismo, que está dedicado todo a la figura de Leni Riefenstahl. ¿Qué dice Sontag en este ensayo? Lo que dice básicamente es que tendemos para exculparnos a disociar la belleza de las imágenes de Riefenstahl, que son hermosísimas en todas sus películas, incluido El triunfo de la voluntad, de sus contenidos. Y que quienes queremos exculparla solemos decir que en realidad ella era solo una esteta y solo pensaba en los valores estéticos y no buscaba ensalzar el fascismo. Y lo que apunta muy bien Sontag es una lectura del triunfo de la voluntad muestra que eso no tiene pies ni cabeza. Es decir, están entreverados los valores del nazismo con los valores estéticos de la película. Y estos valores estéticos son los mismos que tiene Olimpia y, apunta Sontag, los mismos que tienen sus fotografías de los Nuba. Y Sontag propone una solución, creo que brillante, a esa pinche complejidad. Riefenstahl no era una racista, pero eso no la hacía menos fascista, porque finalmente fotografíe blancos o fotografíe negros, fotografíe tribus o deportistas o políticos nazis, lo que está haciendo es postular que hay seres superiores, que hay seres que son más hermosos, que hay seres que son más fuertes, que hay seres que pueden más y que esos seres son admirables. Para ponerlo en una frase simple, en cierto sentido, pareciera que Leni Riefenstahl pareciera decirnos en todos sus trabajos que hay gente que tiene grandes genes. Ay, caray, ya dije una cosa un poco polémica, pero es que este podcast no va a ser sobre Leni Riefenstahl. Es que es justamente un buen momento para hablar de qué significa tener buenos genes o tener grandes genes. ¿Y cómo se lee hoy una narrativa que dice que alguien tiene buenos genes? Y si importa o no quién es esa persona y en qué contexto se produce esa narrativa. Y aquí ya no estamos hablando de cine alemán de los años 30, sino estamos hablando de marketing estadounidense de los años 2020. Sydney Sweeney tiene grandes genes, dice American Eagle, y eso sirve para vender jeans, sirve para desatar controversia o sirve para incitar al odio étnico. Esa es la pinche complejidad de la riqueza semiológica de un spot. Soy Nicolás Alvarado, me da mucho gusto darles la bienvenida a La Pinche Complejidad, el podcast de El Heraldo Podcast, en donde yo tengo que confesar y admitir, pues que la cagué, que me equivoqué, que me hicieron una buena sugerencia y no la tomé. Porque ustedes no están para saberlo, ni yo para contarlo, pero, y además me equivoqué 2 veces y ahorita les voy a admitir las 2.
Primero en el chat de la pinche complejidad, que tenemos un chat del equipo, Fede, nuestro operador de audio, pero que además somos un equipo que todo el tiempo opina y participa y discute, dice: yo creo que deberíamos de hacer un podcast, un episodio sobre el asunto de Sydney Sweeney, porque está muy fuerte el debate sobre si el spot de American Eagle, este spot en donde la cámara se pasea por el cuerpo de Sydney Sweeney habla de que los genes son determinantes en asuntos como el color del pelo, el color de los ojos, y que los genes de ella son azules, y entonces la cámara se enfoca en sus ojos y la firma dice Sydney Sweeney has great genes, jugando con la homofonía de genes, genes y de genes de mezclilla, y firma American Eagle. Bueno, la campaña estaba causando mucha controversia en redes sociales. Había gente que la estaba tildando de ser racista o incluso supremacista, y Fede pensaba que era una buena idea que le dedicáramos un episodio. Y yo dije, no, hombre, Fede, ¿cómo crees? Eso va a durar 2 días, nadie lo va a pelar de aquí a que salga el episodio. Está simpático, o sea, gracias por acercárnoslo, pero es demasiado chiquito, no tiene atracción, nadie lo va a pelar. Dije, pero te lo agradezco porque me voy a robar la idea para mi columna. Entonces, Fede, supongo que despreciándome enormemente con toda la razón, dijo, bueno, pues ok, ni pedo, ya yo me fui a hacer mi columna robándome la idea de Fede, además. Bueno. Entonces me pongo a hacer la columna que publico aquí en el Heraldo de México, y pues ahora no estoy de acuerdo con lo que escribí en esa columna, aunque estoy de acuerdo con muchas de las cosas que escribí en esa columna. Estoy muy de acuerdo con la primera parte que escribí en esa columna, que es decir que alguien tiene buenos genes no es forzosamente racista. Y lo que hice, porque yo recordaba haberlo visto en otros contextos, fue hacer, digamos, un ejercicio de arqueología en revistas de moda y de estilo de vida. Y fíjense lo que pude encontrar. En 2010, la revista Allure atribuía la belleza de la supermodelo Iman a sus buenos genes. Ese mismo año, otra modelo, Naomi Campbell, explicaba la longevidad de su hermosura por los buenos genes de su madre. Halle Berry tiene buenos genes, es lo que decía E! Online en 2015, y lo mismo decía Women's Health de Tyra Banks en 2020. La expresión, de hecho, ha sido usada para describir la apariencia de mujeres negras que van de Lena Horne, una de las leyendas del Hollywood clásico, la primera gran estrella de cine de origen negro, en una nota de 1989 del Tallahassee Democrat, a Chloe Bailey, nadie más contemporáneo, quien reivindicara el año pasado el fraseo para explicar lo curvilíneo de su cuerpo. Buenos genes, digo en la columna, no es pues expresión racista, sino apenas frase hecha para decir que la apariencia hermosa y o seductora de una persona de cualquier adscripción étnica acusa un origen natural. En resumen, si de alguien se dice que tiene buenos genes, es que no está tuneada. Eso es lo que significa que alguien tenga buenos genes, y es utilizado para hablar de gente de todos los géneros y todos los colores del arco iris desde hace cuando menos 40 años, como queda demostrado en esta investigación muy somera, porque tampoco crean que me tuve que echar un clavado terrible en la investigación de esa columna. Con esa parte de esa columna todavía estoy de acuerdo. Es decir, yo no creo que la frase Sydney Sweeney has good genes tenga una intencionalidad racista. Con lo que no estoy de acuerdo ya, y publiqué en ese momento, y creo que fue una reacción demasiado a bote pronto, fue con decir que la campaña era bien intencionada, pero estaba mal ejecutada. Refiero correctamente en el texto a que la campaña tiene un guiño directo, y no solo esta versión, sino un par de otras versiones de la campaña. Tienen guiños directos a la campaña que hiciera el legendario fotógrafo Richard Avedon para Calvin Klein Jeans con Brooke Shields en los años 80 tempranos, en donde veíamos a Brooke Shields metiéndose sin ropa interior, tampoco se viera nada, a unos jeans Calvin Klein muy apretados, y decir en una de las ejecuciones que nada se interponía entre ella y sus Calvins, y en otra de las ejecuciones hacer como que estaba repasando su lección de biología y hablando de los jeans, es decir, de los genes, cuando en realidad estaba hablando de los jeans, es decir, de los pantalones de mezclilla. Hay un guiño a esa campaña.
Sin embargo, yo decía en la columna, ese guiño había sido fallido porque al querer jugar con la homofonía de jeans y jeans, la cámara hubiera debido mejor a la hora de decir my jeans are blue, enfocarse o en pues alguna parte particularmente apetecible de la anatomía de Sydney Sweeney, enfundada en mezclilla azul, para recalcar que de lo que se hablaba era de los jeans de mezclilla, o en los ojos de una actriz que los tuviera negros, verdes, cafés, para recalcar que lo que se estaba buscando era reforzar que se hablaba de pantalones de mezclilla y no de ojos, ya que habría una disonancia entre decir my jeans are blue y presentar a una mujer de ojos cafés, negros, verdes, violeta o de cualquier lugar salvo azules. Y lo que yo decía es un error de ejecución en buena lid, la campaña no está bien hecha, pero la idea no es racista. Sin embargo, se ha armado una polémica que hace decir que la campaña es racista, véase supremacista, y la acción de American Eagle a partir de esa campaña ha subido 24%, y eso pues no habla también de los especuladores bursátiles. Bueno, ahí sí ya me parece que estaba yo desbarrando y quiero empezar a corregir todo lo que pensaba yo al respecto, porque he tenido la oportunidad no solo de pensar mucho más en la campaña y de leer mucho más, sino también de ver las reacciones que ha desatado la campaña. La campaña, y era demasiado temprano para juzgarlo cuando Fede me alerta y yo me pongo a escribir la columna, desata primero en el ala liberal, dirían en Estados Unidos, progresista diríamos aquí, es decir, en el ala de izquierda, una reacción de pánico moral. Es decir, hay un segmento de la opinión publicada y de las redes sociales en Estados Unidos y en el mundo que sale a decir, ¡qué barbaridad! Racistas, fascistas, supremacistas, lo que están haciendo es invitar al odio racial. Y bueno, después de haber pasado 15 días en que no hemos dejado de hablar de esto, lo que uno empieza a pensar es, caray, pues para incitación al odio racial está bastante fallida. Es decir, para incitación al odio racial, poner una guapa con unos jeans que le quedan medio guangos a decir que she has great jeans, pues así que digas que la gente va a salir a matar salvadoreños a partir de eso, pues no parece, o sea, no parece que le vaya a dar mucho entusiasmo a la gente de ICE. No es del mejor gusto, pero difícilmente podría ser leído como racista. Pero después me empecé a echar un clavado en qué es American Eagle como empresa. Bueno, American Eagle no es una empresa, empecemos por ahí. American Eagle es una marca. Es una marca de una empresa que se llama AEO Inc. American Eagle Outfitters Inc. Pueden encontrar su sitio corporativo en internet y que maneja varias marcas, pero de manera muy destacada, 3. American Eagle, una marca que se llama Todd Snyder, que es una marca de ropa de hombre, digamos, premium, que a mí me gusta muchísimo y tengo ropa de Todd Snyder, y una marca de ropa interior femenina, que también está distribuida en México, que se llama Aerie. Bueno, Aerie es una marca de ropa interior femenina que pone en valor la diversidad. Una de las primeras marcas de ropa interior que empezaron a trabajar con modelos, digamos, body positive, con modelos con sobrepeso o con modelos que tenían una cicatriz de traqueotomía o de colostomía o con modelos trans o con modelos de origen latino o con modelos negras o con modelos de belleza no convencional o que combinaban más de uno de los rasgos que he descrito anteriormente es Aerie. El posicionamiento de marca de Aerie es la diversidad y es una de las 3 marcas insignia de AEO Inc. Empresa en cuyo consejo de administración hay un 44% de personas de origen afroamericano. American Eagle Outfitters es una empresa que tiene muy poquitos empleados. Todo esto viene del sitio corporativo de American Eagle Outfitters. La empresa tiene apenas un 8% de empleados negros, pero tiene una sobrerepresentación de esa minoría, es decir, un
44% de sus consejeros son negros. Y la empresa, las tres marcas, digamos, se distinguen por haber utilizado modelos negros en su comunicación a todo lo largo de los años. Aerie a la fecha de manera muy señera. Aerie, por cierto, comenzó vendiéndose en pequeños corners de las boutiques de American Eagle. Aerie, se les dan mucho los juegos de palabra en esa empresa por lo visto, es un juego de palabras entre el término inglés que se usa para describir el nido de un águila, eso es lo que quiere decir Aerie, un Aerie es el nido de un ave grandota, y re, es decir, re, que es la terminación de lingerie, de ropa interior femenina, es la lingerie de American Eagle, re, Aerie. Por eso se llama así la marca. La marca que se ha dedicado a lo largo de años, desde su fundación, a poner en valor a mujeres negras, curvilíneas, con cicatrices de traqueotomía y bolsitas de colostomía para vender calzones. Claro, porque ese era el zeitgeist en ese momento, porque eso era lo que estaba de moda en ese momento. Todd Snyder, que es una marca masculina, es una marca premium. Y hoy que venía yo para el Heraldo de México a grabar el podcast, me metí al Instagram de Todd Snyder y confirmé lo que recordaba. Hay modelos de todos los colores anunciando la nueva colección de Todd Snyder. Por lo menos hay un modelo blanco, un modelo negro y un modelo, digamos que pareciera indio o pakistaní entre los modelos que están anunciando esta colección de Todd Snyder, que es otra de las marcas insignia de American Eagle Outfitters Inc., la empresa controladora de American Eagle. Entonces, bueno, las credenciales de la empresa que es American Eagle no apuntan a una empresa racista. Hay empresas racistas y hay una que es famosamente racista en Estados Unidos, que es Chick-fil-A. Chick-fil-A es una empresa que es una empresa familiar, es una empresa privada. Su dueño es un personaje que está muy asociado al mundo MAGA, al mundo de la derecha estadounidense. Es alguien que tiene ideas muy radicales, que no está a favor de la diversidad étnica, que no está a favor de la diversidad sexual y que así lo comunica todo el tiempo. Chick-fil-A es eso y lo que comunica es eso. American Eagle no es eso y no ha sido históricamente eso y no se acaba de vender y no tiene un nuevo consejo de administración y sus marcas hermanas no están postulando un supremacismo blanco. Lo que de pronto resulta muy curioso es cuál es la reacción en términos de comunicación estratégica de American Eagle y cuál es el contenido de esa reacción. Normalmente, en el mundo en el que vivimos, en este mundo que estuvo hasta hace muy poquito dominado por las iniciativas de diversidad, equidad e inclusión en el mundo corporativo, pues una empresa le pasaba esto y salía a decir, no es cierto, qué barbaridad, nosotros somos tan diversos, miren ustedes, aquí tenemos unas modelos, una es negra, la otra es latina, una es curvy, la otra más, aquí, no, ¿cómo creen que nosotros vamos a ser supremacistas? Y American Eagle no hace eso. No hace nada, de hecho, 3 días. Y luego al tercer día emite un comunicado brillante, es decir, que como profesional de la comunicación que ha estado sentado en War Rooms alguna vez en mi vida, chapeau para la persona que escribió ese comunicado, y no lo digo pues solo por bueno, sino también por malo, porque es un comunicado que se permite complacer a todo el mundo al mismo tiempo. Es decir, el comunicado jamás ofrece una disculpa, dice que de lo que siempre ha hablado es de jeans con J, o sea, de pantalones de mezclilla, y de lo bien que se le ven a Sydney Sweeney, que es su historia y son sus jeans, o sea, si aquí hay un mensaje supremacista MAGA, es la señora Sweeney, a nosotros que nos esculquen. Y finalmente termina diciendo, great jeans look good on everyone. Los buenos jeans se le ven bien a todo mundo.
quienes hayan buscado una reparación, quienes hayan buscado, digamos, que American Eagle tomara una postura no racista, pues lo que les puede decir American Eagle es, yo ya dije que se le ven bien a todo mundo. Todo mundo es todo mundo. Todo mundo es blanco, negro, rojo, café, amarillo. Todo mundo es todo mundo. Pero al mundo MAGA, al mundo que no está tan contento con las iniciativas de diversidad, equidad e inclusión que tiene la comunicación de las marcas recientemente y que está celebrando a Sydney Sweeney como una guerrera anti-woke, lo que les puedo decir es, yo no dije que nosotros estamos por la diversidad, yo no dije que nosotros consideramos que todo el mundo tiene genes extraordinarios, yo nomás dije que a todo mundo se le ven bien los buenos genes. Es decir, la comunicación es lo suficientemente ambigua y cuidadosa para ser polisémica, para ser interpretada de acuerdo a cómo quiera uno interpretarla. Y eso fue extraordinariamente sagaz de la comunicación de American Eagle a los 3 días de la crisis. ¿Por qué no hemos dejado de hablar del asunto? Bueno, porque al presidente Trump se le ocurrió inmediatamente, primero a respuesta a una pregunta de una reportera y después en Truth Social, la red en la que hace sus pataletas habitualmente, decir que si Sydney Sweeney era republicana, tenía un anuncio super hot y go get him Sweeney. Y empieza a ser, digamos, de Sydney Sweeney la chica de portada, la poster girl, dicen en inglés, del movimiento MAGA. Y unos periodistas de espectáculos, nada tontos, se empiezan a buscar las afiliaciones partidistas. En Estados Unidos, la gran mayoría de la gente tiene una afiliación partidista oficial registrada y resulta que Sydney Sweeney es republicana. Entonces, pues sí, en efecto, se vuelve el emblema del movimiento MAGA, Sydney Sweeney, sin deberla ni temerla. Puesta en una situación imposible, sea MAGA o no, porque hagan lo que haga, va a estar mal. Si ella sale a decir yo soy super MAGA, va a perder a la mitad progresista y liberal del público. Si ella sale a decir yo no soy MAGA, va a perder al público MAGA. Y la señora pues tiene el negocio de vender boletos de cine, entonces va a ser incontratable si sale a decir algo. ¿Qué hace? Nada, ponerse un vestido de princesa e ir a una premier, que es lo que yo le hubiera recomendado si hubiera sido su agente, entre paréntesis. Ella, en términos estrictamente profesionales, muy bien, sobre todo si es republicana. Yo no sé qué tipo de republicana sea, porque hay muchos tipos de militantes del Partido Republicano en Estados Unidos, pero una sagaz sí es. El asunto es que, digamos, al pánico moral de la izquierda va a suceder el pánico moral de la derecha o el oportunismo político de la derecha, porque lo que sucederá entonces es que Fox News y todos los medios de la derecha estadounidense tomarán el incidente como pretexto para burlarse de la izquierda, del Partido Demócrata, del progresismo, para sacar memes racistas como aquel que muestra a una mujer de piel negra muy oscura con muchísimo sobrepeso, con unos jeans, diciendo así se vería el país si gobernaran los demócratas. Y entonces lo que hace es convertirse esto en una guerra cultural, en donde Sydney Sweeney y American Eagle son daño colateral y en donde realmente lo que están haciendo es darse de catorrazos la izquierda y la derecha estadounidenses y los polos progresista y conservador del mundo con ellos. Y entonces me encuentro un texto brillante que les recomiendo muchísimo que lean, que es un texto que publica Charlie Warzel en la revista The Atlantic, que se llama The Discourse is Broken. El discurso está roto. Y es un diagnóstico verdaderamente escalofriante de cómo Sydney Sweeney y los jeans de American Eagle a estas alturas valen madres. Cómo ya no estamos hablando de eso. Cómo en realidad el progresismo solo está confirmando su percepción del movimiento MAGA como racista y pernicioso, y el movimiento MAGA solo está confirmando su percepción de la izquierda estadounidense como elitista, debilucha y quejique, y ya nadie está hablando con nadie. Es decir, el episodio es emblemático de una sociedad polarizada.
El alza bursátil de las acciones de American Eagle también son síntoma de una sociedad polarizada y no quieren decir nada, son flor de un día. Y son flor de un día en virtud de una declaración presidencial que, aunque con intención propagandística, es un espaldarazo a una empresa. Pues es lógico que las acciones de AEO Inc. hayan subido después del espaldarazo que constituyó la publicación de Donald Trump en Truth Social. ¿Va a ser sostenible este éxito? Solo lo dirán las ventas de jeans que deriven de esta campaña. ¿Cómo se están vendiendo los jeans de American Eagle a raíz de la campaña de Sydney Sweeney? ¿Quién sabe? Lo sabremos, es una empresa pública, es decir, una empresa que cotiza en bolsa, lo sabremos cuando American Eagle presente su próximo reporte trimestral y lo sabremos a mayor detalle cuando presente su próximo reporte anual. Por lo pronto, la campaña es una interrogación, pero después, digamos, porque sí me empezó a obsesionar el asunto, sobre todo porque había sido muy fuerte la humillación de darme cuenta de que Fede tenía toda la razón y el tema era inagotable, que pues empecé a hablar del asunto con todo el mundo. Y entonces platiqué con un amigo que se dedica al marketing y mi amigo fue el que me hizo ver que la campaña no tenía un error ejecucional, que la campaña estaba ejecutada para, y ahí empezamos a discutir y les someto nuestra discusión a consideración, decía él, para vender jeans a mujeres blancas. Decía yo, para causar controversia y traer a American Eagle a la conversación sin necesariamente quererle vender jeans a mujeres blancas. Voy a decir por qué lo argumento como lo argumento, pero tampoco hay manera de saberlo porque por más que me he puesto a rastrear, no hay una declaración estratégica de American Eagle por ningún lado. Lo que sí hay en muchos documentos de AEO Inc. es cuál es el target de American Eagle. American Eagle le vende jeans a más mujeres que hombres en edad universitaria de clase media. Ese es el público. Busqué como loco si había una distribución étnica del comprador de American Eagle. Evidentemente la hay. Digo, pues cualquier marca tiene una distribución étnica de sus consumidores, pero no la encontré. No la publican. Pero lo que sí publican es que su target primario son sobre todo mujeres universitarias de clase media. ¿Esa campaña le vende a mujeres universitarias de clase media? No lo sé. No lo sé porque la campaña es una campaña extraordinariamente sexualizante. Es una campaña que, como la campaña de Brooke Shields a principios de los años 80, lo que pasa es que ya no vivimos en los años 80, lo que muestra es pues básicamente una fantasía masculina y no solo en las curvas de Sydney Sweeney y en que Sydney Sweeney sea pues una güera con dos grandes razones para triunfar, digamos, sino en toda la puesta en escena. Perdón, arreglar Mustangs no es una fantasía femenina en ningún lugar del planeta. Los Mustangs nos prenden a los hombres. Y las mujeres que arreglan coches pues son un recurso de marketing a los hombres desde que Chrysler vendía refacciones bajo la marca Mopar y sacaba calendarios. Es decir, el calendario de taller mecánico o el calendario Pirelli son el calendario de taller mecánico o el calendario Pirelli por algo. La campaña es una fantasía masculina. Y ahí mi pregunta es, ¿será que quiere cambiar de target American Eagle? ¿Será que American Eagle quiere venderle a hombres? Pero si quiere venderle a hombres, o incluso si detectó que ahora las mujeres quieren sentirse, digamos, sexualizadas y arreglar Mustangs y decidió representarlas así, evidentemente hay un componente identitario ligado a lo que se conoce como el Estados Unidos profundo, al Midwest y a esos valores de la América profunda que American Eagle detectó que necesitaba introducir a su discurso para vender.
Y eso no será racista, es decir, decidir que uno le quiere vender a un cierto segmento demográfico que tiene un componente étnico, ¿será racista? Pues si sí lo es, todas las marcas de coñac son racistas. Y eso también es un punto que me hizo ver mi amigo. En 2001, 3 estrellas del hip hop, Busta Rhymes, Diddy, ahora tan llevado y traído, y Pharrell Williams, sacan una canción que se llama Pass de Courvoisier. Pásate el Courvoisier, aludiendo a una de las marcas de coñac más famosas del mundo. Y para 2003, Courvoisier, Martell, Rémy Martin y Genesee, es decir, las 4 grandes del coñac, ya tienen deals con artistas de hip hop negros. Y todo el posicionamiento del coñac cambia desde ese 2001 y a la fecha a asociarse al mundo del hip hop y dirigirse, cuando menos en Estados Unidos, que es su principal mercado, a un público afroamericano. ¿Y eso de dónde salió? Pues salió del pasado, incluso salió de principios de los años 80 o de más atrás. En 1982, Genesee, una marca globalísima e importantísima, uno de los 4 componentes del nombre del conglomerado de lujo más importante del mundo, que es Louis Vuitton, Moet, Genesee, empieza a pautar en Ebony y en Jet, empieza a anunciarse mes a mes en Ebony y Jet. ¿Qué son Ebony y Jet? Las 2 revistas de estilo de vida más importantes para la comunidad negra, como el Life y el Time de la comunidad negra, antes de que existiera Essence. Y Genesee pauta en esas revistas desde principios de los años 80, a pesar de que era un país muy racista, porque Genesee es una marca francesa y es muy progresista, hombre, también, pero ese progresismo francés tiene mucho que ver en la historia y hay muchos artículos que pueden encontrar en internet al respecto. La bebida nacional de Estados Unidos, como aquí el tequila, es el bourbon. El bourbon es del sur de los Estados Unidos, particularmente de Kentucky, lo mismo que el rye. Los whiskies estadounidenses son del sur y están muy ligados a un imaginario sureño, blanco, que la comunidad negra estadounidense vive como racista. Piensen ustedes cómo vivía tomar un Wild Turkey, un negro en los años 40. Muchos negros son reclutados al ejército estadounidense y van a luchar a Europa, y muchos se quedan en Europa con el GI Bill, el programa del ejército estadounidense que permite a los soldados quedarse a estudiar en Europa después del armisticio. Y se aficionan a beber coñac. Beber coñac para los negros estadounidenses en los años 40 es un signo identitario de alianza con Francia, que es un país que es muchísimo menos racista y que los recibe con los brazos más o menos abiertos, y de desafío a la cultura blanca estadounidense encarnada por el bourbon. Cuando regresan a su país a finales de los 40 y en los 50, la comunidad negra empieza a ser cada vez más consumidora de coñac en Estados Unidos. Coñac, que es una bebida que tiene una participación de mercado chiquitita en Francia. 97% del coñac que se produce en Francia, y solo se produce coñac en Francia, en la región de Cognac, es exportado. Y de cada 10 botellas de coñac que son exportadas, entre 6 y 8, dependiendo del año, van a Estados Unidos, en donde el primer segmento de mercado en Estados Unidos para el coñac es la comunidad negra. Pero además el coñac es una gran bebida y hay muchas categorías de coñac. Está el XO, que es el Extra Old, pero luego marcas como Genesee pueden tener el Paradis, que tiene todavía más años de añejamiento y procesos de añejamiento más complejos también. Y empiezan las marcas de coñac todas a encargarle a grandes arquitectos, a Oscar Niemeyer, a Paul André, a grandes diseñadores que en cristal de Baccarat diseñen grandes botellas que en realidad son como decantadores y las ponen en unos estuches lujosísimos. Y entonces el coñac se vuelve un emblema de lujo
que empieza a ser posicionado para la comunidad negra. Por lo cual no es sorpresa que el hip hop, y ya hemos hablado aquí de hip hop cuando hemos hablado de corrido tumbado, que busca reivindicar el poder de una comunidad marginada y el yo puedo tanto como los opresores y yo puedo gastar tanto como los opresores, haga del coñac un emblema de las canciones de hip hop desde principios de este siglo. Y muy rápidamente las cuatro grandes y muchas otras empiezan a decir, vamos a apostar los presupuestos de marketing al hip hop para hablarle a la comunidad negra. Y empiezan a de patrocinar festivales de hip hop, festivales de jazz, festivales de blues. Se hace un festival de blues en Coñac cada año, patrocinado, si no me equivoco, por Genesee. Es decir, realmente la apuesta de marketing de esa subindustria es una apuesta étnica. Está bien que Genesee, Courvoisier y Rémy Martin le quieran vender coñac a un segmento étnico de la población y está mal que American Eagle le quiera vender jeans a un segmento étnico de la población. O, y eso también es una pregunta que vale la pena hacerse, todo es cuestión del momento en el que sucede esta campaña. Porque también las campañas publicitarias no suceden en un vacío cultural. Cuando las firmas de coñac apuestan por el mercado negro, lo que están haciendo finalmente es contribuyendo a su empoderamiento. Y de hecho, el mundo del hip hop empieza a apelar al imaginario del champán y en algún momento Roederer, en uno de los peores errores de comunicación estratégica de la historia, sale a decir que ellos no quieren que el mundo del hip hop beba cristal, que no son el público que buscan. Viene un backlash terrible en contra de Roederer y de Cristal específicamente, y Moet Hennessy capitaliza eso al punto no solo de asociar dos de sus etiquetas, Moet Chandon y Dom Pérignon, a la comunidad hip hopera, sino incluso de desarrollar con Jay-Z una específicamente targeteada para ese mundo que es Armand de Brignac. Entonces, ahí, digamos, hay un espíritu de inclusión de una minoría. La campaña de American Eagle, y quizás eso es lo que la haga tan polémica, es una campaña que a mí no me encanta, pero que más allá de eso podría ser perfectamente inocua si no se produjera en el momento de las redadas de ICE, si no se produjera en un momento en donde hay un perfilamiento racial de migrantes, en donde hay un combate frontal del gobierno estadounidense a la migración, y cuando hay una exacerbación de los discursos nativistas, de los discursos de pureza racial, de los grandes genes de los estadounidenses nativos en todo el discurso de la administración Trump, que es lo que termina explicando que Donald Trump haga suya una campaña que en estricto sentido le da igual. ¿Cuál era la intencionalidad de American Eagle? En términos estrictamente comerciales, lo vamos a tener claro en unos meses y vamos a saber si le funcionó o no. En términos políticos, la campaña terminó, pues cuando menos erigiéndose en un síntoma, como decía el Atlantic, de lo roto que está el discurso. Ahora, la campaña sirvió para hacernos hablar. La campaña sirvió para que estemos discutiendo asuntos urgentes. Y si no estamos logrando hablar bien, no es culpa de la campaña, es culpa de lo enojados que estamos. Todos, en todos los bandos. Es culpa de lo muy refractarios que somos a escucharnos unos a otros. Caray, como que nos faltó ese gen en la repartición. Bueno, a mí me pueden leer todos los miércoles en El Heraldo de México. Nicolás Alvarado soy yo, y Nicolás Alvarado Lector en Instagram y en Threads. Y les recuerdo que La Pinche Complejidad es una producción del Heraldo Podcast que pueden consultar en Spotify, Apple Music, Amazon Music, Deezer, YouTube o cualquier plataforma donde suelan escuchar podcasts. Déjenme hacerles una recomendación adicional además y una autopromoción.
En el canal de YouTube de mi señora madre, Tere Vale, dedicamos la semana pasada una emisión del Rincón de la Orfandad, un espacio que tenemos allá con Gabriela Guerrero y Jaime Guerrero, a películas sobre genética, y hablamos largamente de Leni Riefenstahl y de Olimpia. Si ese tema les interesó, les recomiendo ese episodio dedicado a películas de genética y concretamente a Olimpia de Leni Riefenstahl en El Rincón de la Orfandad de Tere Vale en YouTube. Y una cosa que me quedaba yo pensando, porque oigo mucha gente diciendo, a mí American Eagle ya me perdió como cliente. Pues la verdad, a mí American Eagle nunca me tuvo como cliente, no me gusta su marca y pues de entrada, pues yo no tengo muchos buenos jeans porque no uso muchos jeans. Nos escuchamos la próxima.